adoración se resume al cantarte, santo, tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz, tu lugar tomaste, hoy vivo estás, oh, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido hoy, tanta gloria me asombra, nos asombra. Me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti. Abba, Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte, santo, tú eres santo. Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz, mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy, tanta gloria me asombra. Nos asombras, mi Dios. Me asombra. Por mí en la cruz, mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú, tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Me asombra. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho en mí. Me has dado vida, y la vida que tú das es en abundancia. Me diste tu vida a cambio de la mía. Y me quitaste esa naturaleza
naturaleza de pecado y me diste una naturaleza divina con un espíritu vivificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía yo en la carne, ahora lo vivo en el espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Y nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y nos has posicionado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y nos has hecho coherederos de todas las riquezas en gloria junto con Cristo Jesús. Y nos has cambiado el nombre. Cuando el Padre ahora me ve, me dice: Hijo mío eres tú. Así es como Cristo nos quita el pecado, nos cambia la naturaleza. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz, mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú, tanta gloria me asombra. ¿Por qué no le das un aplauso? Me asombra. Pueden sentar. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios. Bonitas alabanzas y qué hermoso es cantarle a Dios, glorificar su nombre. A mí me gusta mucho Sofonías 3:17 porque dice que Él se callará de amor y te cantará cánticos. Es maravilloso. Imagínate que ahorita le cantamos nosotros a Dios, ¿verdad? Y de repente lo hacemos sin ganas, ¿no? Y Él dice que va a cantarnos a nosotros. Es como que explotan la cosa, ¿no? Y ahora yo creo que con más ganas tenemos que alabarlo a Él porque lo merece. Nosotros no lo merecemos. Y Él nos ama, increíblemente nos ama, sin tener una razón, digamos. El estudio de hoy es Gálatas 3, del 21. Quieren abrir sus Biblias por ahí. Hay un versículo que quisiera compartir antes de comenzar que creo que encierra lo que es el mensaje de hoy. Déjame un poquito el resumen. El resumen fue en Gálatas 3 y fueron los versículos 20 y creo que a mí se me hace como que ya hace como un año que no los veo. Y no estuve un fin de semana. Los veo tan hermosos ahora. ¿Y qué pasó con ustedes? Se bañaron. Dice el versículo 19 y 20 de Gálatas 3. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo está diciendo, si la ley no es para salvarme, si no puedo salvarme porque no puedo cumplir con la ley, entonces, ¿para qué sirve? Se pregunta y hace que nos preguntemos nosotros mismos, si las obras, si nuestro esfuerzo por santidad, si nuestra bondad no nos consigue el cielo, porque el cielo es mucho más grande que nuestra santidad. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces Pablo dice, entonces, ¿para qué sirven las obras? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve mi esfuerzo? Y vamos a ver, dice acá, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente. Esto es, la ley nos mantiene en forma de no caer en pecado, porque la ley en sí nos enseña el pecado, nos enseña lo pecador que somos. Entonces,
era necesaria la ley para mantenernos conociendo nuestra maldad y nuestra muerte que teníamos, ¿sí? Y aún entonces, dice en el versículo 20, déjate digo otra vez, dice en el 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, esto es a Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice en el 20, y el mediador no lo es de uno, sino de uno solo, pero Dios es uno. Esto es, cuando la ley fue dada, Moisés era el mediador, había ángeles dándole la ley a Moisés, y esa era pues la ley, que había necesidad de que hubiera testigos. Cuando Dios nos da la promesa, es una promesa que a él le nace, no es un trato con nosotros. A Dios le satisfació darnos la salvación por gracia. Sí, Él es el testigo de Él mismo, no necesita la otra parte somos nosotros, pero no necesitamos hacer nada, solo creer. Solo la fe viene por la promesa, porque la creas. Y eso es maravilloso. Yo puse de eso aquí en 3 renglones. Dice, Dios dio la salvación a Abraham por la fe y no necesitó la ley, pero aún Dios dio la ley a Moisés. Dice, y si la ley no nos da justificación, podemos decir que es inservible. Ahora, podemos decir eso, mejor hay que quitar la ley no sirve. Dice, no, pues la ley nos probó nuestro pecado. La ley nos probó que nuestro pecado nos deja sin Dios. Esto es, nosotros no podemos cumplir con todos los requisitos que la ley manda, y eso nos deja en muerte. Eso nos deja en unas personas que no pudimos cumplir en sí, que fuimos desobedientes a los mandamientos. Esto nos guía a la promesa. Entonces Pablo dice, yo no pude cumplir la ley, en mí no hay bien. Hago las cosas que no debo hacer, y las que debo hacer no las hago. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo cumplir con la ley, me quedé en muerte, soy maldecido por la ley. Y dice, entonces la ley es mala. Dijo, no, porque cuando ya no puedes cumplir con la ley, entonces encuentras la promesa, pues. Encuentras la promesa, que es por la fe. Entonces la ley te guió a la fe. Y ahora por la fe, por la promesa de Dios que se hizo a Él mismo, podemos ser salvos solo por creer. Ahora, el mismo contexto de esos dos versículos está metidos en esos otros dos, que tienen otro punto de verlo, otra forma de ver que la promesa es la fe. Por creer somos salvos. Y esos dos puntos son estos. Voy a leer de una vez los dos versículos que vamos a estudiar hoy, que es el versículo 21 y 22. Dice, luego, la ley contraria a la promesa de Dios. Una pregunta que también Pablo se hace. La otra era, ¿para qué sirve la ley? Entonces, cuando descubrimos que la ley tiene un propósito y la fe tiene otro, entonces Pablo dice, se contradicen entre sí entonces. Y ese es el punto. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Sí, en ninguna manera, la negación más grave en griego. Si esto es absolutamente no se contradicen, van de la mano. Vamos a ver. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Me gusta mucho cómo lo pone Pablo aquí, porque tengo que investigar qué significa eso. Si la ley no se opone a la promesa. Y luego dice, en ninguna manera. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si en la ley, si en cumplir hubiera salvación, si hubiera justificación, entonces la justicia, que es el perdón de Dios, estuviera pues en la ley. Pero no está, porque nosotros no podemos ser salvos por cumplir. No es la promesa la ley, la promesa es la fe. Dice en el versículo siguiente, que es el 22, que vamos a estudiar hoy. Mas la escritura encerró todo bajo pecado. Cuando estaba leyendo esto dije, ¿qué significa esto? Entonces Dios nos llevó hasta el pecado. Dios, dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, la razón es de que Dios sí quiere que entendamos que nosotros no podemos ser salvos por nuestro esfuerzo. Entonces, cuando Dios nos guía a través de la ley a encontrarnos incapaces de llegar al cielo por lo que hagamos. Nosotros los humanos tenemos una incapacidad mental, física, espiritual de llegar al cielo por nuestras fuerzas. Y se me hace tan importante, porque ese es el estudio de hoy, que Dios quiere que nosotros entendamos esa situación, esta posición de ser incapaces de conseguir el cielo con nuestras fuerzas. Necesitamos pensarlo,
porque no nos gustan digamos que no nos gusta eso. No queremos que Dios nos diga que somos pecadores y que no tenemos la capacidad de alcanzar el cielo por nosotros mismos, porque de repente decimos, no, es que a lo mejor aquel sí puede, digo, a lo mejor no puede, pero yo sí puedo. Siempre decimos que los demás son más pecadores que nosotros, ¿verdad? Decimos, yo sé que aquel peca y que aquel miente y que aquel está junto con su novia y acá él esto. Sí, pero nosotros nos excusamos de diferentes formas. La razón es que nosotros tenemos vanidad, y esa misma razón es la cual no nos permite entrar al cielo. En nosotros, Pablo dice, yo sé que en mí no hay el bien. En mí no hay bien en mí. Entonces tenemos que entender que realmente no hay bien. Dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que entender que nosotros somos unos pecadores. Estamos en el fondo del calabozo y no tenemos forma de salir de ahí. Merecemos el infierno. Y yo sé que no van a decir amén, pero amén. Es terrible. Es terrible. Dios quiere que entendamos eso. Que en nosotros no hay la capacidad de salir del calabozo. Sí, estamos condenados al infierno para siempre, y eso es terrible, pero es la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, piensa esto. ¿Qué tenemos que hacer cuando no podemos salir del hoyo nosotros mismos? ¿Qué no tendríamos que hacer como Pablo hizo? Voltear a ver la promesa. No podemos escalar la salvación, no podemos ganarla, pero la salvación está dada si crees. Entonces, si volteas a ver a Jesús, te vas a dar cuenta que no importa qué hicieras, Él tiene la puerta abierta. Él dice, yo soy la puerta. Nosotros tenemos que voltear a ver al que te da salvación por gracia. Obviamente vamos a adentrar en ese estudio, está tan apasionante, se los prometo, que hay tanta enseñanza, tanta teología dentro, simple y sencillamente de 2 versículos que tenemos que analizar esta mañana. Introducción a estos siguientes renglones, dice, se oponen, eso es la ley y la fe, se oponen, pero dice, no se oponen, pero cada una tiene diferente función. Esto es, la ley apunta a nuestro pecado y nuestra incapacidad de vencerlo. La ley no es contraria a la promesa, pero en la ley no hay perdón. Y en la promesa destaca la gracia. La ley termina en Cristo. Si cuando ya no puedes cumplir con la ley, te envía a Cristo y su promesa de salvación por gracia, por creer. Si entendimos esto, ya nos podemos ir a la casa. Se los prometo que es tan hermoso y es tan liberado, te libera tan graciosamente. No es chistoso, pero con tanta gracia. Si te encuentras en una posición donde dices, entonces, ¿para qué luché tanto? Para ser tan santo, lo cual nunca logré. Sí, cuando ya estaba dada la salvación, aquí estaba regalada, un regalo magnífico que Dios te tenía preparado desde antes que nacieras, en sí desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto, Padre Celestial. Ayúdanos para que cuando vayamos escuchando esto, lo vayamos entendiendo, vayamos siendo llenos del conocimiento de tu gracia. Crezcamos en el conocimiento de tu gracia y disfrutemos. Canalicemos esto entonces y también lo compartamos con otros. Ser canales de la gracia de Dios. En ti confiamos, Señor. Dirige tú. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los 2 versículos que tenemos hoy. Voy a leer el 1. Un versículo, luego ya nos vamos a ir luego sobres de él. Dice el versículo 21 que estudiamos esta mañana. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Déjame le digo así en seco lo que es esto. No hay salvación en nada más que por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no hay otra forma de salvación, no hay otro camino, no hay otra persona, no hay una fórmula, no hay nada que pueda salvarte. El otro día, se los prometo que me dio como temor, porque escuché que alguien dijo esto: si tú confías en Dios, si tú confías en Dios, Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas.
es verdad, pero ese no es el evangelio. Si tú confías en Dios, Él te sanará. Es verdad, pero ese no es el evangelio. Esto es, fíjate muy bien, no nos salva el amor, no nos salva la benignidad, no nos salva la bondad de Cristo separada de su muerte. No sé si entiende eso. Tenemos que tener la fe en Jesús, pero la fe enfocada en que es la muerte de Cristo que nos dio la salvación a nosotros. Jesús, cuando Jesús estaba diciendo, le estaba diciendo a sus discípulos, me van a matar, me van a apretar acá, me van a acorralar los judíos, sí, y me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro fue y le dijo, Señor, no te preocupes, no te va a pasar eso, no te estás castigando a ti mismo, nadie te va a matar, aquí estamos nosotros. Jesús volteó y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque estaba parando la forma de salvación que existe para nosotros, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús hizo muchas cosas, pero todas esas cosas que hizo Él, que podemos seguir a hacer lo que Él hizo, hay una cosa que no podemos hacer, que Él hizo. Y esto era morir por alguien y que el otro sea salvo. Los hombres somos buenos, hay muchos hombres buenos, muchas mujeres buenas, caritativos, dulces, amorosos con otros, pero nada de eso salva a nadie. La muerte de Jesús en la cruz, por eso vino del cielo. Es más, el propósito completo de que Él haya dejado su trono en el cielo, del cielo, es porque quería pagar con la vida de Él, digamos, tu vida. Si Él dio su vida por ti, Él murió en lugar tuyo porque el pago del pecado es muerte. Entonces, si yo muero por ustedes, no pasa nada, realmente siguen en su pecado. Si todos muriéramos, si todo el mundo muriéramos por un pecador, todavía la muerte de todo el mundo, de toda la humanidad, no sería suficiente para pagar el pecado de una persona. Tiene que ser Dios el que cargue el pecado de toda la humanidad. Tiene que ser Dios. Y porque Él es Dios, usted y yo nos relajamos y decimos, gloria a ti, Señor Jesús, porque ahora somos salvos, porque Él, el que puede y que tiene la autoridad, murió por nosotros. Digo esto y hago este énfasis porque tenemos que valorar, ¿sí?, que Él nos dio la salvación. Nuestra fe es basado en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y nada más, nadie más tiene salvación. En nada más. La ley no es, por bien que se vea, tus obras buenas, tu caridad, tu amor, lo que tú tengas no es suficiente. Tiene que ser por fe. Tiene que ser por la fe. La ley y la promesa son dos cosas que tienen como propósito final nuestra salvación. La ley fue presentada a los hombres para que reconociéramos nuestra falta de santidad. Como dije de principio, Dios nos tiene la ley ahí enfrente para que nosotros sepamos la incapacidad que tenemos de cumplirla y quedemos en general todos siendo desobedientes porque no pudimos cumplir con la ley. Y entendiéramos nuestra perversidad, nuestra inmoralidad y nuestra maldad. Y esto es porque Dios quiere que sepamos que con base a su santidad, esto es Dios comparándose con nosotros, quedamos chiquitos. Y el carácter y su carácter manifestado en la ley, ahora nosotros quedamos destituidos. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Sí, son cosas que no nos gusta oír en la iglesia o en ningún lado porque nos hace ver esta realidad. Pero hermanos, si nosotros no nos disminuimos, si nosotros no nos bajamos a nivel que Dios quiere, si Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengue, esto es, que yo me haga chiquita, que desaparezca, que yo me haga chiquito, que desaparezca, para que Él crezca. Sí, una vez oí esto, ya lo compartí. Dios, la misma ciencia piensa que hubo una explosión y que hubo todo esto, pero la ciencia no tiene una respuesta, ni ninguna clase, ningún científico tiene una respuesta o ha tenido en la vida de entender o de explicar si no había nada, de dónde salió el gas que se juntó con el otro gas para que hicieran la explosión. Entonces, de la nada no puede haber algo. Cuando tú cruzas nada con nada, no sale nada. ¿Verdad?
Si tú tienes una nada fina y una nada corriente y los cruzas, ¿qué sale? Nada. Entonces, la ciencia, ni ningún científico, ni nadie en la vida ha podido descubrir, ha podido explicar por qué salió algo, pues, cuando no había nada. Ahora, Dios dice que de la nada hizo, dice la Biblia. Él habló y pasó a ser. Y te voy a decir algo. Cuando tú, voy a decir que yo, ok, para que no se sientan feo. Cuando yo descubra que yo no soy nada, entonces Dios va a empezar a hacer en mí. Ahora sí les puedo decir, cuando ustedes descubran que son nada, es cuando Dios va a empezar a construir en ti. Wow. Gloria a Dios. Dice acá, la promesa. La promesa misma es Dios. Es su amor garantizado y perdón por su gracia. Esto es, en la promesa encontramos una oportunidad de perdón y vida eterna, que sin más, pecadores sin remedio somos. Pero la gracia de Dios, pero en la gracia de Dios podemos ser justificados por la fe. Sí, yo creo que esto es bien importante de saber, porque ahora podemos entender la fe. Sí, la promesa que Dios nos da por su gracia para todo aquel que crea. Sí, porque nosotros éramos nada y no podíamos hacer nada sin llegar a ningún lado. No podíamos salvarnos, éramos pecadores destinados al infierno sin salida, punto y aparte. Pero llega la promesa de Dios, en donde dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ahora cuando tú no tienes nada, ni puedes hacer nada, crees. Crees en el que puede quitarte tu pecado, en el que puede liberarte de las garras del infierno y del diablo que te tenía ahí para siempre. Y ahora, fíjate nomás, no solo te quita el pecado, no solo te quita el pecado, lo cual Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, la única persona en el universo que puede quitarte el pecado del mundo, porque es la persona divina, absoluta, con todo poder y autoridad por sobre todo, que puede quitarte el pecado y te lo quita. Entonces tú ya eres, ahí te va, un pecador perdonado, ¿verdad? Y el cielo está lleno de pecadores perdonados. El infierno está en pecadores que no quisieron recibir el perdón. No sé si lo puse acá, pues déjate, lo digo así bien sencillo. Cuando tú te mueras, de seguro va a haber algunos pecados chiquitos y grandotes de los cuales no te arrepentiste. Porque no sabemos a qué nos vamos a morir. Tal vez mentiste en la mañana, hace rato le dijiste a tu esposa que, no sé, mentiste. Que no tenías hambre cuando tenías mucha hambre y querías comer aquí. Pero te moriste en el camino. Y luego te quedaste con esa mentirilla que dices, al rato me arrepiento. Pero no te arrepentiste. O tal vez te mataste. Porque estabas loco en un momento y se te cerró el mundo y te mataste. Y te fuiste con un pecadito o con un pecadote a la muerte. Si no tenías al que murió por tu pecado, ¿dónde vas a estar? Ya sabes, ¿verdad? Donde está calientito. Pero fíjate qué interesante es esto. Cuando tú habitaste en la gracia, habitaste, caminaste continuamente y el último día se te olvidó decir a tu esposa que era mentira, que te habló tu prima, era otra persona. Se te olvidó. Te mataste porque estabas loco, porque la querías mucho. No podemos juzgar a nadie al infierno en nuestros juicios. Nosotros no vemos el corazón. Y si tú estás en la gracia de Dios y el día que te mueres, yo, mi persona, sí, voy a dejar a Dios ser el que juzga ahí. Y yo voy a decir, Señor, tú eres justo, yo no puedo condenar a este, porque el pecado grande y el pecado chico fue el que Jesús destruyó en la cruz del Calvario para todo aquel que crea. Ojalá y que no hayan quedado confundidos, pero con gozo, porque ese es mi propósito. No estoy diciendo que vayan y se maten, ¿está bien?
Ese no es mi punto. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Quería un piecito para ahora hacer un tal cuchillo. No. Hermanos, tenemos que entender que estamos confiando en la gracia de Dios y que esto es la verdad y que dice Romanos 8 al final, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni nada me puede separar del amor que tengo en él, del amor que Él me tiene. Vamos a continuar. Dice, esto es la promesa, encontramos la oportunidad del perdón y vida eterna, que sin más, pecadores sin remedio somos, pero la gracia de Dios, en la gracia de Dios podemos ser justificados por la fe, esto es, perdonados. Entonces la ley y la promesa no se oponen, sino que cada una cumple con lo asignado por Dios. La ley no es contraria a la promesa, la ley va a un lado de la promesa, no van en el mismo camión, pero van al mismo rumbo. En la ley no hay salvación, pero ocupas la ley para saber que tu lugar está en que tú no puedes salvarte hasta que llega Cristo, hasta que viene al que Dios le dio la promesa, esto es, al Mesías, que iba a venir, iba a morir por ti, y en el creer en Él tienes salvación y tienes vida eterna. No se oponen entre sí, es decir, la ley llega a ser como la niñera que cuida a los niños hasta que los papás llegan. Pues así, la ley fue algo temporal hasta que llegó Cristo. Entonces la ley, que es cumplir, que es hacer, y la promesa, que es gracia, que es por la fe, no se oponen, no se oponen ni son lo mismo. Piensa esto, no se oponen ni son lo mismo, porque en la ley no hay salvación, aún van en el mismo rumbo. Así la ley nos es necesaria porque una vez que entendamos que en esta está la exigencia de la santidad del Padre, y que sin obtener al 100% esta santidad no podremos ser salvos, como ya dijimos ahorita y pusimos énfasis, y en el afán de cumplirla reprobamos. Ahí mismo la ley nos dirige a Jesús, quien la cumplió para nosotros. Nosotros no debemos, no debemos cumplir la ley para ser salvos. No que tengamos que quitarla, todavía tenemos que esforzarnos, conociendo que no vamos a ganar el cielo por cumplirla, pero todavía Dios quiere que esté allí para saber que es lo que hacemos, que lo que hacemos es malo. Esto es, si tú antes mentías porque no sabías que era pecado, pero cuando Dios no quita la ley y todavía dice ahí no mentirás, te das cuenta que cada vez que mientes ofendes a Dios y fallas en la ley. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por eso Dios no quitó la ley. Todavía Dios es santo, así como la exigencia de la ley lo pone. Entonces la ley la ocupamos para saber que somos pecadores todo el camino hasta que encontramos a Jesús, quien nos libera de la carga de cumplir, de hacer. Amén. Tienen que pararse en una pata y chiflar todo el día hoy por conocer eso. En Mateo 5:17 dice Jesús, fíjate bien cómo dice Jesús el Salvador. Dice, no penséis que he venido para abrogar, que es anular la ley o los profetas. No, Jesús dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios exige el cumplimiento de la ley y Jesús dice, yo vine a cumplirla. Y Dios dice, a Él oigan, en Él me complazco. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces si no podemos cumplir con la ley? Tenemos que meternos en Jesús, quien cumplió la ley, y cuando Dios te voltea a ver a ti, te ve con la cara de Jesús. ¿Creen que estoy inventando eso para hacerlo sentir bien? Vamos, esto es lo que dice la Biblia. El que está en Cristo, Dios está satisfecho, el Padre está satisfecho con el Hijo y con el que estén en el Hijo, los que estén en el Hijo. La santidad que necesitábamos para ir al cielo, Jesús la tiene, y en Él, todo aquel que crea en Él, entonces deja a Dios, al Padre, satisfecho. Satisfecho en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él que tengo lo que se necesita para estar frente a Dios y que Dios diga, ven, bienvenido, buen y fiel sirviente. Me fuiste fiel en lo poco, mira lo que te tengo preparado. Y nos hace aceptos. Esto es, aceptables, dignos de estar en la presencia de Dios, aún fallos, pecadores, como somos, pero perdonados por la fe. Gloria a Dios. En la ley no tenemos esperanza de vida, porque así facilito, al contemplarla encontramos simplemente muerte, porque no podemos parar de quebrarla.
Pensemos juntos en esto por un momento. Todos los seres humanos pecamos todos los días. Los que no son salvos, pero también los que hemos sido redimidos por la muerte de Cristo en la cruz. Esto es, todos los seres humanos, salvos y no salvos, caemos en pecado todos los días, terrible y tristemente. Los que no quieren el perdón gratuito de Jesús son pecadores no perdonados, con destino al infierno. No lo digo yo para que nadie se ofenda, eso es lo que Dios dice. Si alguien rechaza la gracia, se queda con su pecado y va a ir al infierno. Amén. Ahora, pongamos atención a esto. Todos los que recibimos por fe el perdón gratuito de Jesús, todavía somos pecadores y tristemente lo seremos hasta el día que muramos. Pecadores perdonados. Es tan importante, pues el día de nuestra muerte muy probablemente nos vamos a ir a la tumba con pecados por los cuales Jesús pagó en la cruz. Y tú, por tu fe, has sido perdonado por lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando yo hace rato que les dije que tal vez nos íbamos a morir con algún pecado, tal vez alguno de ustedes dijo, pero no me arrepentí. ¿Y el pago del pecado es muerte? Tenemos que pensar, claro que sí. Tu pecado te manda a la muerte que Jesús gustó por ti, tomó por ti. No es tan difícil porque nos conviene aún así. Sí, Jesús murió por todos tus pecados, tú solamente tienes que creer. Y si te mueres creyendo, dice la Biblia, el que se muere en Cristo no hay ninguna razón para no entender que sigue viviendo en Cristo. Que sigue en Cristo. El asunto es estar en Cristo ahorita. Es confiar en Él ahorita. Es darle tu vida a Él ahorita y Él se encarga de ti. Él te da vida eterna. Fíjate muy bien en esto. La vida eterna es vida sin fin. No dice la Biblia que Dios te da vida eterna hasta que peques. ¿Verdad? ¿O sí? Entonces, ¿qué pasa cuando pecas? Si el pago del pecado es muerte. Jesús es una persona que está frente al Padre, abogando por nosotros con su muerte en Él, junto con Él. Esto es, mira Dios lo que hice por este. Yo aquí traigo el costal de la muerte mía, que a este le corresponde morir, pero yo la pagué. Y Jesús está abogando. Tienes un abogado defensor frente al Padre, que es Dios el Hijo, y que es válida su muerte en frente del Padre, y Dios el Padre te perdona porque Dios el Hijo le tiene la muerte que Él dio por ti. Entonces, es tan fácil de entender que nosotros los que vivimos en la fe somos salvos porque cuando caemos en pecado, si no como regla no como regla vamos y pagamos la fórmula, sino pagamos la penitencia que nos dijeron por nuestro pecado, hermanos, tienes que entender esto. Tú no tienes que pagar ninguna penitencia. El Señor dice que su misericordia es nueva cada mañana. Es por amor a Él que te duele haber pecado. ¿Se entendió? No regla. No es una regla, no es una fórmula que quebraste. Es porque Él ya dio todo por ti. Dice la Biblia en Romanos 5:8. Así conocemos al amor cuando vemos que Jesús murió por ti cuando todavía eras pecador. Cuando eras su enemigo, dio su vida por ti. ¿No te lastima pecar? Piensa esto. No digas, no voy a pecar porque mi esposa me va a ver, qué vergüenza. Ya no voy a pecar porque ¿qué van a decir si soy cristiano en el trabajo? Y mira, me van a ver echando estas mentirotas, o me van a ver bien borracho. Los del trabajo ya no van a creerme nada. Y panas que me quería ser manager. ¿Verdad? No digas eso. Porque es cuando José el soñador, el hijo de Jacob, el más chiquito, la mujer esta, ¿cómo se llamaba el señor este? Potifar. Esta mujer le estaba jalando de la camisa y le decía para acá, y lo quería llevar con ella a su cama. Y luego él dijo, no, porque esto ofende a Dios. Cuando tú vayas a pecar o ofender a alguien, piensa en lo que estás hiriendo al que dio todo por ti. Si es por regla o es por fórmula, no vale. Tiene que ser por la tristeza que te dé por
Porque Él dio todo por ti y tú le estás quedando mal a Él, aun cuando ya eres salvo. Por eso vas con Él con la cabeza cabizbaja, así, arrastrando las puntas de los pies y dice, Señor, otra vez caí. Y Él te perdona cada vez. Cada vez. Amén. Dice aquí, esto está bien bonito. Dice, pues el día de tu muerte, muy probablemente nos vamos a ir a la tumba con pecados, por los cuales Jesús pagó en la cruz. Y tú, por tu fe, eres perdonado. Fíjate muy bien eso. Tú, por creer, eres perdonado sin necesidad de ti. ¿Me la creen? Tú, por tu fe, eres perdonado sin necesidad de ti. Wow. Dice, el Señor, por la fe, te considera justo, pues el Padre ve a su Hijo cuando te ve a ti, que crees. Y la fe lo satisface. En Romanos 4, del 5 al 8, dice, mas al que no obra, es el que no hace nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todo lo que estoy diciendo se encierra en el versículo 5 del capítulo 4 de Romanos. Te lo voy a decir otra vez. Está tan chiquito ese versículo, ve. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, que es al pecador, su fe le es contada por justicia. Tu pecado desmoronado, se ha ido, se ha desbaratado no sé si los confunda, pero no porque te arrepientas. Hay gente que se arrepiente sin fe. Eso se le llama remordimiento. Cuando tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz por ti y tienes fe que Él pudo hacerlo, ese hecho te perdona sin necesidad de ti. Ya casi quiero chillar. ¿A ustedes no les importa? Es maravilloso. Es increíble. Yo se los prometo que enfocarme en esto me llenó de gozo. Me dio algo que yo no tenía. Porque no depende de mí. Depende de Él. Si yo me aprovecho de eso y digo, oh, si ya Dios me perdonó, yo le voy a dar bola a la hilacha. Yo no he entendido, pero nada de esto. Es por amor. Es mi deuda de amor. Él me dio todo. Su amor me constriñe, me abraza, me deja endeudado. No puedo pecar porque me da pena con Él por bueno que es. Wow. Dice en el versículo 6 de Romanos 4. Como también David habla de la bienaventuranza al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón o la mujer a quien Dios no inculpa de pecado. Piensa esto, ¿porque no tiene pecado o porque tiene pecado? Porque tiene. Bienaventurado al que tiene. Bienaventurado es, dice David, porque él era uno de esos. Bienaventurado la persona, ¿sí?, que aunque tenga pecado, Dios no lo acusa de su pecado, porque cree. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Dios que una vez que hemos creído nos da el ser sus hijos. Y aunque nuestra lucha debe ser ardua contra el pecado, si no entendimos nada, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Todavía tenemos esta magnífica paz, que nunca realmente nos ganamos el perdón. Es algo que Él nos consigue, dando por su gloriosa gracia, para gloria suya. Dios nos perdona para gloria suya. Dios no nos perdona para gloria nuestra. Esto es, yo me arrepentí, me llené de ceniza y me pegué en la cara y me rajé. Dios, y ya me perdonó el Señor porque ver cómo ensangrentado estoy. La gloria, piensa esto, ¿para quién es la gloria cuando tú hiciste tanto y luego Dios te dio el perdón? Porque mira, pobrecito, ya no te hagas nada, te perdono. No, Dios te perdonó por gracia de Él,
para gloria suya. Pero qué maravilloso es esto. O a lo mejor no más para mí. Se lo prometo que yo estoy emocionado. Toda la semana me he estado pensando en eso. Todo es maravilloso. Ahora tuve más tiempo de pensar en eso, porque no prediqué el miércoles. Pero es tan grande que Dios me perdona porque Él quiere, no por algo que yo logré. Ni mi arrepentimiento cuenta. Piensa esto. Esto es tan grande, tan grande. Gloria a ti, Señor Jesús. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Esto es, esto no nos da permiso de ser unos patanes, ¿verdad? Esto no está diciendo, haz lo que quieras, pues, y ya Dios te va a perdonar de todos modos. Esto no es eso. Tú tienes una lucha contra tu carne todos los días. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Que veas los 10 mandamientos y quieras no caer en ninguno de ellos. Dice Dios con su ternura increíble al niño travieso que somos nosotros. Si alguno hubiera pecado. Nos comimos el chocolate y luego dice, ¿te comiste el chocolate? No. Y tenemos bien chamagosa aquí la cara de puro chocolate. ¿Qué sí hicimos? Y Dios nos dice, yo quería que no te comieras el chocolate. Pero si de repente te hubieras comido el chocolate, porque tenemos acá el embarrón, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero qué cosa tan bella. Gracias, Señor. Su sangre vale más que nuestro pecado. Para los que tienen fe, ya ha sido eso. Ya ha sido tu pecado pagado. Así es la promesa. La ley no vivifica, la ley mata, como dijimos al principio. En lo que sea que dependa de nosotros, no hay pues salvación. Yo no creo que no lo hayamos entendido. Dice en el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todos estamos metidos en el pecado de no cumplir, no poder cumplir en desobediencia, y era necesario para que Dios a todos les diera la promesa de perdón por la fe. Dios no le dará el cielo a alguien que crea que depende del hombre ganarlo. Piense eso. Dios quiere que todos nos declaremos imposibilitados para conseguir su perdón con nuestro esfuerzo. Por eso no quitó la ley, pues nadie puede cumplirla, y esta no es una trampa, sino que es exactamente el propósito que Dios tiene. Nadie puede cumplir, entonces todos están bajo pecado, han desobedecido todos. Sí, hasta podemos decir, es que Dios dejó la ley para que caigamos en su trampa. No, no te la esconde. Él dice que la puso para que todos nos diéramos cuenta que no podíamos ser tan santos como Él es. Y luego, incapacitados para pecar, entonces nos da la salida. Entonces nos manda a Cristo. Entonces nos dice, si crees en Él tienes vida eterna. Pero quiere que nos encontramos en el que es la verdad. Mientras que pensemos que nosotros no somos tan malos como los otros, sí, no hemos llegado al lugar donde Dios quiere que estemos para darnos su gracia, para que valoremos su gracia y para que vivamos agradecidos todo el resto de nuestra vida y por la eternidad con Él, conociéndole más y más. En Romanos 11:32 lo dice súper claro y súper corto, que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué explicación tan clara y tan vivida. Romanos 3 del 9 al 12 dice que pues, y esta otra vez nos va a dar en la cabeza, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos, esto es los no judíos, que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, esto es, todos quedamos destituidos porque pecamos. Ninguno, ni los judíos ni nosotros pudimos cumplir con la ley, ni podemos ganar el cielo con buenas obras o con lo que quieras. Dice, hemos quedado acusados a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Hermanos, puse acá, hermanos, nuestro arrepentimiento solo es válido por la fe, Pues sin la obra salvadora de Cristo no importa. Si no tienes la cruz en mente y lo que Jesús hizo allí, no importa si te arrepientes. No hay lugar en el cielo para una persona que se arrepiente que no esté pensando en lo que Jesús hizo, en el pago completo de lo que tú tienes. Dice, puse acá un ejemplo. El diablo se puede arrepentir todo lo que quiera, pero el evangelio no aplica para él, ni puede ser justificado. A mí me han preguntado, si hace un poco me preguntó una niña que era súper clarita y súper sencilla, me dijo, si el diablo se arrepiente de sus pecados, ¿puede ir al cielo? Y la respuesta es no, porque Jesús no murió por el diablo. Jesús no murió por los ángeles. Jesús no murió por tu perrito que te quieres llevar contigo al cielo. O por tu gatito. Jesús murió por los seres humanos. Y los seres humanos son los que tenemos la chance, la oportunidad de arrepentirnos por lo que Él hizo en la cruz. Por nadie más murió. Si la salvación no está dada para los demonios que se quieran arrepentir, ellos ya tuvieron su tiempo y fracasaron. Y perdieron la forma. El evangelio es para nosotros hoy. Dios nos ha prometido salvación por fe en Jesús y no hay otro camino, no hay otra fórmula, no hay otra persona u otro Dios que exista. No hay nadie más que nos pueda dar salvación. Solo la fe en Cristo Jesús. Solamente la fe en Cristo Jesús. Dios, piensa esto, lo voy a decir pronto y para seguirle porque ya voy a acabar, se me hizo bien tarde. Pero el Padre tiene en Él, si conocemos al Padre en la santidad de Él, porque los mandamientos nos enseñan quién es Él y lo inalcanzable para nosotros de ser como Él es. Ese es Dios el Padre. Dios el Hijo viene y satisface la exigencia del Padre y nos da el perdón si creemos en el Dios Hijo. Y tú no entiendes eso si no tienes el Dios Espíritu Santo en ti, que te revela la verdad y la verdad te hace libre. 3 personas que Dios envió a ti y a mí para entender la salvación. No es tan difícil. Tenemos un solo Dios que se manifestó a los hombres en 3 personas, cada uno con una tarea, para que nosotros seamos salvos. No más. Gloria a Dios. La Escritura, vayamos concluyendo, la Escritura lo encerró. Dios es el que en la Escritura lo encerró. Todo bajo pecado. Y aquí vemos pues el uso de la ley en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Preciosos hermanos míos de mi corazón, Dios quiere que entendamos que nos rescató, nos sacó del hoyo, nos libró del fuego eterno, del infierno, nos rescató del calabozo, de donde nadie nos podía liberar. Él quiere que entendamos eso. En Salmo 143 del 1 al 2 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justifica, no puede justificarse delante de ti ningún ser humano. Hasta aquí el ser humano está encarcelado por la desobediencia, y ahí viene Dios y da, con gran énfasis en da libremente en su soberanía, no presionado por nadie ni con compromiso con nadie más. Él simplemente viene y da a su hijo, a su único hijo. Dios no estaba comprometido a dar, sino que soberanamente dio, heredó de gratis, no pone precio a la promesa. Salvación por fe la da a todo aquel que crea. El título del estudio es Fe más nada.
Ese es el estudio de hoy. Tu fe te salva, más nada más. Esto es nada más. Fe más nada. Dice mi esposa, qué raro título. Fe más nada. Conclusión final. La fe en Jesús libra a toda la humanidad atrapada en la red del pecado. Y la ley nos acusa, pues todos los humanos pecamos. Nada ni nadie nos puede liberar nunca. Solo Jesús nos libera por confiar en Él. Fe más nada. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo entendemos muy bien. Mas la dádiva, lo que Dios da, más la dádiva, el regalo sin presiones, lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fe más nada. Te damos gracias, único y verdadero Dios, porque estas cosas son palabrotas grandes. Señor, ayúdanos a entenderlas a nosotros, a los cuales nos las diste. No es que estemos tan chicos para no entenderlas. Nos la diste para que crezcamos. Dice en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a crecer en esta gracia que por fe más nada hemos sido transformados en hijos tuyos, trasladados al reino de tu gloria. Y en ti estamos confiados. No ganamos nada por nosotros. Todo nos lo has regalado. Tenemos todo. Tu presencia, la vida eterna, para siempre. Sin fin, sin llanto, ni dolor, ni angustia, ni muerte. En plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Por tu gracia, porque creemos. Dios maravilloso, si hay alguien que no había creído, te ruego que pongas en su corazón aceptarte como su Salvador. Te pido, Señor, que lo ayudes, que lo dirijas para que ahora encuentre que la fe lo salva, que creer en ti lo salva, le quita el pecado para siempre. Ayúdanos, Dios, para vivir arrepintiéndonos, confiando en tu gracia y recibiendo tu perdón, porque creemos. En el nombre de Jesús, que así sea. Gloria a ti, Padre mío. Amén. Los quiero mucho. Vamos a cantar un último canto. Cánteselo así como que quiere adorarlo. Los bendiga. Gloria a Dios. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, con tus palabras es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fuerza
que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste